Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto para mí darles la bienvenida al Instituto Mora con motivo de la presentación de un libro magnífico, Emociones en clave política, el resentimiento en la historia, Argentina y México, siglos XVIII al XX, coordinado por Fausta Gantús y Alicia Salmerón, publicado en Argentina por la editorial Prohistoria en el 2024. A nombre de las coordinadoras y de las autoras, que todas son mujeres, por cierto, agradecemos al Instituto Mora por este espacio, por la oportunidad de haber realizado la investigación y todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo esta presentación. Hemos acordado entre todas la dinámica que, como pudieron ver, es presentación y mesa de diálogo. Entonces yo voy a hablar unos minutos, unos 15, 20 minutos, y después vamos a iniciar el diálogo con las autoras con una serie de preguntas. Y bueno, por Argentina, aquí tenemos a Florencia Gutiérrez, a Eugenia Molina y a Gabriela Rodríguez, y por México, Alicia Salmerón y Matilde Souto. No todas pudieron estar presentes, pero bueno, tenemos una representación muy buena. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que una vez que yo terminé de leer este libro, lo primero que me pregunté es si las emociones pueden cambiar el curso de la historia. Y definitivamente sí. Este es un libro donde se demuestra que en efecto las emociones tienen un gran impacto, pero lo interesante es saber cómo sucede eso y sobre todo cómo investigar, ¿no? Y este libro da respuesta a esa pregunta porque invita a examinar el papel que juegan las emociones en la vida pública, y ello a través de 9 capítulos que abarcan, como ahorita dije, una temporalidad que va de fines del siglo XVIII, yo diría que hasta el siglo XXI, porque tenemos un trabajo que la última fuente es como del 2020 y algo, en estos ámbitos territoriales, Argentina y México, dos países muy importantes de América Latina. Y bueno, el libro pues tiene un hilo conductor clarísimo, que es el resentimiento, y en ese sentido se inscribe dentro del llamado giro afectivo en la historia, que se ocupa del estudio de las sensibilidades, donde desde luego las emociones pues tienen un lugar importantísimo, ¿no? Pero a mí me parece que este libro tiene dos elementos que lo hacen muy original. El primero es llevar las emociones a la historia política, porque solemos familiarizarnos con el enfoque de las emociones en la historia de la familia, la historia de la vida cotidiana, la historia de las mujeres, que supuestamente somos muy emotivas, ¿verdad? Pero llevar esto a la historia política tiene un reto muy importante. Y la segunda originalidad en el campo de la historia de las emociones es haber elegido el resentimiento, que ustedes van a ver que es una emoción que tiene una gran plasticidad, porque la gama de registros que detona el resentimiento es realmente muy impresionante. Y en ese sentido, aunque ha sido nombrada como una emoción silenciosa, casi invisible, reprimida, la verdad es que para andar de incógnito, cuando esta emoción brota, tiene muchísimo impacto. De manera que este libro permite aquilatar el lugar que jugó el resentimiento a la hora de tomar decisiones políticas, de intervenir políticamente o de construir escenarios políticos, porque hay también, digamos, hechos históricos no tan reales, pero que donde se crea todo un imaginario, ¿no? De manera que nosotros podemos descubrir qué aporta introducir la variable del resentimiento en la comprensión histórica. Y yo, en lo personal, creo que vamos a tener que entrarle, ¿no? Así como ahora no podemos eludir el género, ¿no? La famosa interseccionalidad, la raza, etcétera, pues creo que no vamos a poder eludir las emociones. Y me parece que este libro es el marco perfecto para introducirnos, porque como sostiene Sara Ahmed, las emociones no deberían considerarse estados psicológicos, sino prácticas culturales y sociales. Y este libro precisamente está construido a partir de estudios de caso que dejan ver esos contextos políticos, sociales, culturales, incluso económicos, en los que se despliega el resentimiento,
pero también otras emociones, porque el resentimiento no anda solo. Se acompaña de la ira, del rencor, del odio, del desprecio, de la discriminación. Entonces, como les decía, el resentimiento abre todo un abanico de registros. Ahora, para entender qué es el resentimiento, que a lo mejor todos pensamos que lo sabemos, ¿no? Hay que leerse el estudio introductorio de este libro. Es una guía magnífica para saber por dónde empezar, ¿no? Que esto a mí me parece excelente porque a veces hay estudios introductorios que simplemente reseñan lo que uno va a encontrar después, pero aquí definitivamente es un texto que dialoga con las distintas aproximaciones que ha habido al resentimiento desde la filosofía, la literatura, la sociología y desde luego la historia. Ahora, ¿qué es el resentimiento? Bueno, yo creo que un elemento que tienen en común todos los trabajos es coincidir en que se trata de una emoción muy dolorosa, porque nace o deriva de un daño grave. Y este daño es grave porque se considera injusto, arbitrario, inmerecido, desproporcionado o ilegítimo. Y en este sentido es un daño que ataca a la dignidad de la persona. Y visto desde esta manera, desde el tema de la dignidad, puede llegar a niveles muy profundos el daño provocado por el resentimiento. ¿Por qué? Porque la persona se siente humillada, menospreciada, ultrajada, no reconocida, le puede causar vergüenza, se puede sentir impotente a raíz de este daño. Ahora, algo muy interesante es que aunque el resentimiento se vive subjetivamente, y podemos pensar que se enfoca en la persona, lo cierto es que puede sentirlo una colectividad, un pueblo, incluso toda una nación. Y esto se ve muy bien en el trabajo de Fausta Gantús, que ella estudia una campaña orquestada contra el presidente de México, Lerdo de Tejada, en la década de los 70, en el siglo XIX, donde ve cómo el resentimiento personal de Vicente Riva Palacio, este escritor, se va a trasladar a los lectores del Aguizote, que es el periódico, el semanario, perdón, que ella estudia, obviamente mediante caricaturas, ¿no? Aquí vemos este traslado de una emoción que deriva de un individuo a toda una colectividad que son los lectores de este semanario, que al final quedan convencidos de que Lerdo de Tejada pues, es el peor gobernante de México, ¿no? Ahora, algo muy interesante también del resentimiento es que puede ser real o imaginario, como les decía. De un realismo tremendo es el cierre de los ingenios azucareros en Tucumán, en Argentina, en los años 70 del siglo XX, y cómo se desmanteló esta industria teniendo un impacto muy fuerte en el empleo, porque quedaron sin trabajo muchísima gente. Pero este daño también puede ser imaginario y de manera magnífica lo estudia Marta Santillán cuando ella analiza a los grupos que se opusieron a la despenalización del aborto en la Ciudad de México en los años 70, pero del siglo XX, presentándose estos grupos conservadores como víctimas de una supuesta afrenta, cuando en realidad despenalizar el aborto no suponía un ataque para estos sectores. Y en ese sentido, el resentimiento puede ser simbólico o muy material, ¿no? Simbólico me pareció un trabajo excelente el de Eugenia Molina, cuando tenemos el caso donde a una persona se le cuestiona la lealtad al rey de España. Esto a fines del siglo XVIII, en el virreinato del Río de la Plata, lo cual supone una afrenta a su honor, que se haya cuestionado la lealtad al rey de España. Pero puede tener un contenido material también muy impresionante, como el asesinato de 18 campesinos en 1928 en una pequeña población de Zacatecas, y la lucha que llevaron a cabo sus viudas para castigar a los responsables de esa matanza, pero también para obtener un pedazo de tierra. Ahora, algo muy interesante del resentimiento es que esta herida abierta pide su medicina. Y esta medicina puede ser muy variada. Puede ser que se haga justicia, puede ser reparar el daño, pero también ejercer venganza, que el agravio no se repita. Pero también me pareció esto súper interesante,
desde el resentimiento, desde esta herida abierta, se puede construir futuro. Es decir, es una fuente de esperanza también. Pese a que se ha caracterizado como una emoción tóxica, vemos, por ejemplo, en el caso estudiado por Gabriela Rodríguez sobre el resentimiento de Juan Bautista Alberdi, que fue acusado de traición, cómo al final de su vida, en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, él vislumbra un país democrático, libre, más igualitario, y este discurso que él construye, la fuente que aquí se analiza, nace de este resentimiento derivado de la idea de traición. Ahora, un rasgo muy interesante del resentimiento es que tiene su propia historicidad, está ligado al tiempo y a la memoria. El tiempo no lo borra, sino que lo reafirma. A medida que pasa el tiempo, este resentir, que es un volver a sentir, como se explica muy bien, reactualiza el hecho primigenio, el hecho originario que causó ese daño y la persona resentida se pone a rumiar, a darle vueltas, ¿no? A masticar ese resentimiento. Y esto se aprecia de manera muy interesante, esta dimensión temporal, en el trabajo de Matilde Souto, donde ella analiza un levantamiento ocurrido en 1824 en la Ciudad de México, y cómo desde la prensa este levantamiento se interpretó como una expresión de un viejo resentimiento hacia los españoles que históricamente podía llevarse hasta el siglo XVI, hasta la conquista. O sea, imagínense, ¿no? Un hecho que ocurre en 1824, la prensa lo puede arrastrar incluso hasta el siglo XVI y con eso desviar los motivos verdaderos, ¿no? Lo cual además luego retomó la historiografía, ¿no? Y además, bueno, el resentimiento creo también es un marco perfecto para estudiar las desigualdades, sobre todo cuando éstas provienen de fuertes relaciones de subordinación, porque la persona agraviada se puede sentir en el mayor desamparo si quien provoca el daño es alguien con mucho poder, ¿no? Y esto lo vemos en el análisis que hace Alicia San Merón de un periódico elaborado por artesanos en el siglo XIX, El Socialista, donde se muestran las malas condiciones laborales, el desprecio de los patrones hacia, digamos, los trabajadores, y este periódico hace mucho énfasis en el sufrimiento de los trabajadores, ¿no? Que por otro lado también creó lazos de solidaridad o favoreció que se creara una comunidad derivado de este resentimiento que acentúa o que pone de manifiesto una fuerte desigualdad, ¿no? Y lo mismo en el trabajo de María José Navajas e Inés Rodkin, que estudian una serie de movilizaciones que hubo en Argentina en la década de los 90 del siglo XIX, que se nutren de una emocionalidad anclada en una profunda frustración por la pérdida de derechos, por la desatención de las autoridades y al mismo tiempo alentó cierta esperanza de cambio. Pero bueno, ya para dar pie al diálogo con nuestras queridas autoras, que son las protagonistas, vamos a que nos cuenten ellas cómo abordaron los casos estudiados. Y bueno, me gustaría empezar con Matilde. Y lo que yo te diría, Matilde, es que siendo el resentimiento una emoción que anida como en lo más profundo del ser humano, ¿no? En una persona que realmente se siente lastimada en su dignidad, en su valía, yo me pregunto si podemos pensar que existen fuentes específicas para el estudio de las emociones, ¿no? En la vida política, o más bien tenemos que intentar hacer una lectura diferente sobre fuentes ya conocidas, ¿no? Y en tal caso, ¿dónde estarían esas fuentes? ¿O cómo sería esa lectura? Ilústranos, Matilde, por favor. Bueno, no aspiro a tanto en realidad. Por lo pronto, hola, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, gracias por esa magnífica introducción que has hecho, Cristina. De entrada, debo de decir que yo soy de la opinión que todo puede ser susceptible de ser leído históricamente. Para mí, todas las historias, todos los temas dentro de la historia pueden echar mano de cualquier tipo de fuente. Desde luego estamos muy acostumbrados a pensar, por ejemplo, en la historia política de forma más tradicional y se nos antoja acudir primero a las fuentes como de naturaleza más claramente política, como pueden ser
sé, informes presidenciales, manifiestos políticos. Si se trata de política internacional, pues a lo mejor ir a los tratados internacionales, a la letra, etcétera. Pero en realidad, la historia de las emociones, como cualquier tipo de historia, puede ser vista a través de cualquier tipo de fuente. No creo que exista, concretamente para la historia de las emociones, fuentes específicas donde vamos a encontrar claramente descrita históricamente una emoción, sino que cualquier texto, cualquier objeto, cualquier artefacto, y por esto me refiero a caricaturas como las que utiliza Fausta, o a cuadros, o a diarios, o cartas, puede ser susceptible de ser una fuente histórica. Y esto lo pienso no solo para la historia de las emociones, sino para cualquier tipo de historia. Obviamente, si queremos hacer historia fiscal, pues sí, los libros de cuentas y los libros donde se llevan los registros de alcabalas van a ser fuentes extraordinarias para hacer esa historia económica dura. Pero otras fuentes también nos pueden hablar de la situación económica. Y no necesariamente tienen que ser datos duros contables. En el caso de las emociones, yo creo que todo puede ser leído haciendo preguntas que nos permitan analizar las emociones, cualquier tipo de emociones. El resentimiento es una de las más difíciles porque, como se ha venido viendo en un seminario taller que hemos tenido varias sesiones donde hemos hablado sobre estos temas, nadie reconoce ser un resentido y nadie comienza una carta diciendo yo soy un resentido porque a mí se me agravió. Pero yo creo que el historiador es capaz de leer textos, de mirar artefactos, de mirar objetos y hacer las preguntas de ¿esta es la expresión de alguien que ha sufrido un agravio y que no ha podido olvidarlo, por ejemplo? En mi caso en concreto, que yo estudié, como tú mencionaste hace poco, el levantamiento del general Lobo en 1824, en realidad yo utilicé fuentes muy comunes y corrientes, fuentes que muchos historiadores, muchos de los que están aquí presentes hoy día con nosotros, han leído y releído un montón de veces. Por ejemplo, memorias de contemporáneos como puede ser Lucas Alamán, o Bustamante, o Zavala, memorias donde los contemporáneos a los acontecimientos dejaron constancia de cómo lo habían visto, de cómo lo habían vivido. Esas memorias que han sido leídas y releídas, las pude leer y traté de entresacar en qué medida había resentimiento en los actos que estaban describiendo. Usé también, por ejemplo, la prensa de la época. El Águila Mexicana, El Sol, y traté de ir descubriendo qué decían sobre este levantamiento. Y luego utilicé la historiografía desde la historiografía contemporánea, los hechos, hasta la historiografía actual. ¿Y qué fue lo que descubrí? Que en este levantamiento, que había tenido un motivo muy concreto para destituir o pedir la destitución de dos ministros del Supremo Poder Ejecutivo en 1824, de aquel famoso triunvirato, cómo ese movimiento que tuvo esa intención, pedir la destitución de dos personajes que estaban en ese poder, la prensa en su momento, los observadores contemporáneos en su momento y después la historiografía convirtieron ese motín, ese levantamiento, en una expresión en contra de los españoles. Trataron de diluir el problema que había en la constitución del Poder Ejecutivo mexicano en 1824, prefirieron disimular que había una lucha interna muy profunda para la constitución de ese Poder Ejecutivo y desviaron la atención hacia la búsqueda de quitar a los españoles peninsulares, hay que hacer esta acotación dada la época que estudio, 1824,
como si hubiera sido un motín en contra de ellos, en contra de los españoles y para quitarles los puestos de poder. Y después, eso que así fue descrito en la prensa de la época y por los que recogieron en sus memorias el suceso, la historiografía lo convirtió en el preludio de las expulsiones de los españoles en 1827, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad ese no había sido el motivo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Fue como un distractor, o sea, se recogió un claro agravio que era la conquista, la guerra de independencia en la cual ambos bandos, tanto el insurgente como el realista, habían sido extraordinariamente violentos y se utilizó políticamente ese terrible agravio que fue la conquista y el sometimiento colonial para distraer la atención de un problema político como era la constitución del Poder Ejecutivo. Entonces aquí yo fui descubriendo cómo el resentimiento en realidad fue utilizado políticamente para manipular, para distraer y para manipular. Y en realidad debo de decir que además este tema me resultó más evidente en la lectura de estos textos porque estábamos viviendo un momento en el que se estaba, por ejemplo, reclamando al gobierno español que ofreciera disculpas por la conquista. Entonces, ese proceso que yo estaba viviendo en pleno siglo XXI, de pronto me hizo cuestionarme históricamente cómo se ha gestado ese resentimiento en contra de los españoles y cómo ese resentimiento ha sido realmente una emoción útil, en buena medida manipulada. Y entonces, bueno, lo descubrí a través de fuentes muy tradicionales que todos hemos usado y sin embargo le fui haciendo preguntas nuevas. Excelente. Gracias. Matilde, muchísimas gracias. Bueno, pues me gustaría preguntarte, Gabriela, acerca de esto que planteaba hace un momento, de cómo el resentimiento sí se forja en un espacio de la individualidad, de la subjetividad personal, pero después esta emoción puede escalar, ¿no? Escalar, crecer de una manera impresionante para constituirse en un sentimiento colectivo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo advertiste ese paso del individuo a la comunidad en tu trabajo? Muchas gracias por la pregunta. Justamente, gracias, Euge. Bueno, en mi contribución tuve que lidiar con ese problema porque empecé con un resentimiento individualizado, es decir, era de alguien, de un señor. Bueno, como decía Matilde, a veces recorrimos atajos en la investigación motivados tanto o motivadas por las fuentes que conocemos o por el tipo de abordaje que tenemos. Entonces yo dije, bueno, esto es un agravio personal, pero él siempre fue un escritor político y permanentemente hablaba de política, incluso en, podríamos decir, cartas personales, como la que mencionaba Matilde. En mi caso trabajé con una carta, que es muy gracioso porque es una carta escrita como si fuera dirigida a sus amigos, pero que se publica. Entonces hay como una trampa ahí, un juego de lo privado se abre a lo público y donde el narrador no dice explícitamente que está resentido, pero bueno, lo trabajamos en el seminario, pero casi, ¿no? Porque por momentos se le escapa, no usa la palabra, pero no hace falta que utilicen la palabra. Y claro, ¿y dónde estaba la politicidad? Primero en el objeto, ¿no? Porque permanentemente la temática que instalaba era una temática política. A mí me están persiguiendo por una decisión que tomé ejerciendo un cargo diplomático, justamente negociando un tratado, ¿no? Y cómo pensar que hasta en un tratado en un tratado que era un tratado entre, en ese momento, la Confederación Argentina y España, y lo que se le imputaba a él en su rol de diplomático es que había cedido demasiado a los españoles sintéticamente, tanto en términos económicos como del reconocimiento de ciudadanía. Y él respondía que esto en realidad era otra vez, una manipulación, un uso de esa experiencia histórica porque lo que se estaba cuestionando eran sus posicionamientos. Por un lado, políticos, él defendía un proyecto asociado con una Argentina llamada en ese momento la Confederación, en contra de otros miembros de su grupo político intelectual previamente, que estaban a favor de un Estado que se quería secesionar, Buenos Aires, como pasó aquí también con Yucatán, y se secesionó porque durante casi 10 años tuvo un gobierno propio. Entonces ahí había una conflictividad política.
Y después eran temas. Y uno de los temas centrales que entra en la disputa es, por un lado, la patria, porque la acusación que lo resiente es sos un traidor a la patria, entonces todo el tiempo es definir qué entiende cada quien por patria, un objeto político, y por el otro, un tema que también, como dice Matilde, asociado al debate contemporáneo y al debate político contemporáneo, Alberti pone en escena la discusión sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? Y además, ¿cómo hay que amarla? Y esto es bastante interesante porque lo que está poniendo en discusión es podríamos decir, la intensidad o no que puede tener una emoción. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, este es el primer, vamos a decir, atajo que creí encontrar. Sin embargo, a lo largo de la investigación, también me fui dando cuenta que aparecía esto que tú planteabas, Cristina, de la sociabilidad. Es decir, cómo este individuo siente que a partir de ese ataque se condena su pertenencia a una comunidad política en el sentido amplio, se lo excluye del país, no se lo permite volver, todo lo que dice es acusado, entonces está perseguido, y ahí nuevamente el desbalance de poder que tú mencionabas, porque si bien fue una figura pública, él decía, bueno, pero en este momento yo soy un individuo privado y a mí me atacan dos personas que son presidentes, no tengo el mismo poder, ¿no? Y dos presidentes que si hoy serían tuiteros de marca mayor, o sea que para sentirse agredido tenía sus motivos, ¿no? Porque le estarían pegando muy fuerte y con terminología muy agresiva. Entonces, en ese sentido. Y el otro punto, ¿no? Que uno dice, ahí ese desbalance de poder, también tiene que ver con algo que nosotras discutimos mucho en el seminario, que es esta cuestión de cómo el resentimiento también se alberga cuando alguien se siente no reconocido o no reconocido. Entonces, creo que fue a partir de estos elementos que me acerqué a ver esa transición, que en el trabajo creo que de Marta se ve muy bien, uno podría decir, tratamos de aplicar en otros contextos la máxima feminista de todo lo personal es político, porque de alguna forma eso fue lo que terminamos discutiendo. Y yo solo quería decir, como para cerrar, que en el libro van a encontrar otros trabajos donde justamente es al revés, no empiezan de lo colectivo, como por ejemplo el trabajo de Inés y María José, ¿no? Ellos están hablando de una movilización política y de un conjunto de actores colectivos, y ahí el problema es individualizar quiénes representan tales y cuales posiciones. Entonces, en ese punto, también en el caso tuyo, Alicia, lo has trabajado. Y lo último que quería decir, que un poquito se relaciona con tu pregunta, pero también con las fuentes y cómo investigar implica corrernos de nuestros lugares de comodidad, pero a la vez partir desde donde conocemos, ¿no? Yo siempre venía trabajando desde más la historia de los conceptos políticos, cómo se usan los conceptos. Bueno, con Israel hemos hablado mucho sobre el concepto de república durante muchos años. Y aquí eran preguntarme, ahora, esos problemas que yo siempre era, ¿cuál es el sentido? ¿De qué manera lo usan? Ahora tenía que ver cómo lo experimentan, cómo lo sienten, cómo afecta esto también las subjetividades. Entonces, era un desafío hacer ese camino y les agradezco la invitación porque a veces está bueno salir de nuestras zonas de confort. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente. Bueno, una de las cuestiones que emergen también en el libro es como el resentimiento es un agravio que se considera injusto. Me pregunté si puede ser una puerta de entrada para la historia de la justicia, ¿no? Y sobre todo para abrirse al campo de la historia social, ¿no? Que de hecho hay algunos trabajos aquí donde ciertas decisiones políticas tienen un gran impacto en la sociedad. Y me gustaría, Eugenia, hacerte esta pregunta a ti con los tres, las que trabajas 3 casos. Ella se ganó aquí la palma y son casos judiciales. Son casos judiciales. Bueno, muchas gracias Cristina, muchas gracias Fausta y Alicia por la invitación a estar acá, la verdad que es un enorme placer. Y la pregunta de Cristina, en realidad, y en relación con el capítulo, el aporte mío a la obra colectiva, tiene 3 tópicos o 3 núcleos en los cuales se puede, digamos, se puede entrar a la cuestión. Por un lado, la cuestión de si el resentimiento puede servir como un vector o como un estímulo para acercarse a la historia social de la justicia o la historia de la justicia
en general. Y en ese sentido, claramente funciona porque justamente una de las formas que tiene el resentimiento, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones de bien común o de usos públicos o de sistemas institucionales, justamente la justicia o el sistema judicial es una de las instancias que permite al resentido lograr algún tipo de compensación y lograr de alguna manera superar esa situación de resentimiento y de intoxicación del arma. Es decir, la justicia, el sistema judicial se muestra como una forma de paliar o de superar la situación de resentimiento. En ese sentido, entonces, el resentimiento es el vector que nos podría llevar a la historia de la justicia, porque justamente los expedientes judiciales permitirían ver cómo esa persona o esa comunidad resentida gestiona ese resentimiento y logra algún tipo de compensación. Ese es una de los tópicos o de las vías por las que se puede entrar a la pregunta de Cristina. Otra de las formas, y es en la que yo estaba, y yo acá tengo que reconocer que en relación con lo que decía Gaby, yo me mantuve en mi zona de confort porque yo hago historia social de la justicia y del gobierno, así es que seguí trabajando con los expedientes judiciales que son mi pasión. El que ha trabajado con expedientes judiciales sabe que es una de las fuentes más cercanas, quizá, aun cuando esté mediada por escribanos, por peritos, o son los que producen la documentación judicial, es quizá lo más cercano a la realidad misma de las personas, tanto los testigos como los reos que tienen que declarar. Los expedientes judiciales son hermosos para trabajar, son súper atractivos, y justamente hay muchos trabajos metodológicos que apuntan a que uno no se pierda en el expediente porque todo te parece interesante. Entonces, bueno, eso puede ser un riesgo interesante para la investigación porque uno se puede perder y no terminar buscando lo que está buscando. Pero bueno, en el caso mío, yo me mantuve en la zona de confort y hice al revés. En lugar de, como el primer tópico, que el resentimiento me llevara a la historia de la justicia, en mi caso, yo desde la historia social de la justicia, que es una historia que atiende al régimen judicial, a las normativas judiciales, a cómo funciona todo el aparato jurídico, pero teniendo en cuenta cómo las relaciones sociales y sobre todo las relaciones de poder afectan esa administración de justicia. Ese es mi enfoque. Entonces, ¿cómo funcionaba acá el resentimiento? Bueno, yo partí de la historia de la justicia para buscar el resentimiento. Es decir que, digamos que el camino fue a la inversa, y acá el resentimiento me sirvió como clave explicativa. Es decir, incluso de hecho, en los tres casos que yo analizo, que si bien son tres casos distintos, uno a un vecino que lo azotan a fines del siglo XVIII en la plaza pública de Mendoza, que era una ciudad muy chiquitita, al pie de la cordillera de los Andes, lo azotan por andar a caballo, andar galopando en la ciudad, que eso contravenía un bando de gobierno que prohibía el galope en la ciudad. Otro caso que es este que mencionaba Cristina, que es por denuncias de lesa majestad real, es decir, por traición a la monarquía. Y un tercer caso, un caso que además se ha transformado ya en sí mismo en un objeto de estudio, que es el caso de un minero catalán que llega a Mendoza y empieza a llevar adelante una serie de empresas mineras e hidráulicas que lo ponen en entredicho con la élite local, que no le caía para nada bien que un catalán llegara e intentara modificar todo el statu quo social, político, económico, etc. Esos son los tres casos, que yo ya los había trabajado para trabajos anteriores, pero con otras preguntas, que es un poco lo que decía Matilde, es volver a fuentes que uno ya ha transitado, pero con otras preguntas. Entonces acá el resentimiento funcionó al revés. El resentimiento me permitió iluminar cuestiones que habían quedado oscuras en esas fuentes que yo no había visto, quizás porque no les había preguntado. Entonces, acá el resentimiento se convirtió en clave explicativa de por qué algunos de los protagonistas de estos expedientes judiciales actuaron como actuaron en el escenario judicial. ¿Por qué apelaron a tal o cual instancia de justicia? ¿Por qué usaron un determinado argumento jurídico y no otro? Entonces, en ese sentido, esa es otra de las vías, que es un poco la que yo trabajé en el capítulo. Y un tercer tópico al que se puede entrar en respuesta al planteo de Cristina tiene que ver con la vinculación entre resentimiento y decisiones políticas o decisiones públicas.
Y acá es interesante, ¿por qué? Porque el resentimiento se puede vincular mucho con las decisiones públicas en todos los estudios que hemos realizado en el libro, desde dos perspectivas. O bien porque determinadas decisiones públicas que necesariamente son políticas, porque siempre lo público es político, otra vez, lo personal es político y lo público necesariamente es político porque necesariamente las decisiones que se toman desde los puestos de poder institucional, de los puestos de gobierno, necesariamente perjudican a algunos y beneficia a otros, o real o imaginariamente, pero necesariamente esas decisiones tienen que ver con distribución de poder. Entonces, en tanto públicas son políticas. Pero entonces, una de las líneas puede ser que una decisión política genere agraviados. En tanto genere agraviados, puede generar potenciales resentidos. Pero otra de las líneas, y esta es una de las cuales indago yo en uno de los casos que abordé, tienen que ver con que decisiones políticas pueden generar un resentido, pero que ese resentido busque compensar su situación, o sea, busque salir de esa situación de resentimiento por vía judicial o por otras vías que permitan que esa solución no sea solo individual. Es decir, cuando se queje porque es resentido y busque compensar, esa solución, esa compensación no lo satisfaga solo a él, sino que busque un beneficio colectivo. Es un poco lo que Martha Nussbaum llama el camino de la transición, de pasar de ser ofendido y resentido a lograr superar ese resentimiento en clave colectiva. Por ejemplo, buscando o intentando, movilizándose a favor de reformas institucionales y concretamente en el caso que a mí me interesa particularmente, buscando reformas judiciales del sistema judicial que no solamente de alguna manera compensen al puntualmente resentido, sino también que no haya futuros agraviados por una mejora en el sistema judicial. Entonces, en ese sentido, el resentimiento, como planteaba Cristina, puede tener un impulso positivo. Ese impulso positivo se plantea justamente cuando uno transiciona hacia situaciones en donde se busca reformas o soluciones colectivas que no solamente beneficien al individuo agraviado, sino que eviten que en el futuro haya nuevos agraviados e incluso se mejore para todos la situación. Perfecto, Eugenia, muchas gracias. Pues justo en relación con esto último que decías, otra pregunta que a mí me asaltó es, y te la quiero hacer, Florencia, es si es posible poner fin al resentimiento, si es posible enterrar definitivamente esta emoción, o si pese a haber obtenido la reparación del daño, o la venganza, o lo que la persona busca, este sentimiento puede emerger o se puede revitalizar con algún hecho histórico, ¿no? O sí podemos decir que ya está enterrado y bien enterrado. ¿Tú cómo lo observaste? Porque tu caso es también de larga duración, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Cristina, y bueno, por la organización del evento y la invitación a formar parte de esta mesa de diálogo y, por supuesto, a todos los presentes por acompañarnos. En mi caso, como lo señalaba Cristina, el capítulo analiza los proyectos de resarcimiento económico que tienen lugar entre los 70 hasta principios del siglo XXI en la provincia de Tucumán. Resarcimiento económico o reparación histórica, que son las dos denominaciones que se dan a los distintos proyectos que se discuten en la legislatura de la provincia de Tucumán, que no llegan a convertirse en ley, pero que la apuesta es resarcir a las comunidades laborales afectadas por lo que en la provincia de Tucumán fue la más dramática crisis socioeconómica, que tuvo que ver con el cierre de 11 de los 27 ingenios que funcionaban en Tucumán durante la dictadura de Onganía. Entre el 66 y el 68 cierran 11 de los 27 ingenios con las consecuencias sociales, bueno, desempleo, migración, cañeros, plantadores de caña que también son expulsados del sistema productivo. Y lo que intenté analizar en el capítulo son esos proyectos materiales y simbólicos. De hecho, la única concreción hasta este año tiene que ver con un hecho simbólico, que es haber declarado el 22 de agosto como la fecha que conmemora
el cierre de los ingenios, porque es la fecha en la que se firmó, Onganía firma el decreto de cierre de ingenios. Como venían señalando, bueno, ahí nos situamos en una dimensión colectiva, ¿no? En mi caso son las comunidades laborales, los pueblos azucareros, los afectados, si bien el desempleo, por supuesto, afecta directamente al trabajador o al plantador y su familia, es la comunidad la que colapsa, ¿no? Son esos procesos que, bueno, hemos vivido en todos los países de desindustrialización económica, de dislocación socioeconómica que afectan a una comunidad en su conjunto. Y como señalábamos, el resentimiento tiene que ver con este revivir, con este resentir asociado a la percepción de una herida, de una injusticia, y ahí está el resentimiento, la imposibilidad de vengarla o de resarcirla. Cristina preguntaba, bueno, si es posible superar el resentimiento. ¿Sería posible superarlo si esa herida puede ser vengada o resarcida, que es lo que no ha pasado en Tucumán? Y en principio el resentimiento pierde su sentido, el que lo retroalimenta, que tiene que ver con esta imposibilidad de vengar la afrenta, la injuria, el daño o la herida. Y pensando, bueno, en lo que conozco porque vivo en Tucumán, el 22 de agosto, que de hecho pasó hace muy poquito, tienen en Tucumán distintos eventos públicos. Este año la legislatura asumió la conmemoración del cierre de los ingenios, pero en muchos de esos pueblos azucareros, hoy pueblos fantasmas, porque quedan en algunos ni siquiera las chimeneas de los ingenios, pero son pueblos que no se pudieron reactivar económicamente, por eso los proyectos de ley para intentar impulsar ese resarcimiento económico, está la marcha de las antorchas, hay distintas conmemoraciones públicas a las que se alude en recuerdo del cierre de los ingenios. Y es una herida. Entre el 66 y el 68 cerraron 11 ingenios. Estamos en el 2025, la herida no ha cerrado, seguimos, volvemos sobre esa percepción de injusticia, de daño, que está latente. No sé si pienso en una imagen, creo que esa sería, ¿no?, la más cercana. Es una herida que está latente y, por supuesto, latente para quienes no hemos vivido en carne propia el desempleo, la migración, el quedar sin fuente de trabajo, sin la posibilidad de seguir plantando caña, pero la comunidad en su conjunto tucumana se ha apropiado de esa herida que está latente y cobra intensidad o aflora con mayor intensidad en cada agosto de cada año, cuando, bueno, obviamente la prensa, los distintos actores sociales también se disputan los sentidos de esa recuperación económica, que no solo, por supuesto, afectó a los trabajadores o a los plantadores de caña, sino que pretende también ser recuperada, por ejemplo, por el empresariado azucarero, y ahí comienzan las pujas y las tensiones para definir el sentido de esa herida. En el caso que estudio está latente y hasta ahora solo se ha podido resarcir en términos simbólicos. Y dudo que en el corto o mediano plazo se pueda avanzar en el resarcimiento socioeconómico, que sería el justo, ¿no? Esta necesidad de hacer justicia frente a este proceso bestial en nombre de la eficiencia productiva que tuvo lugar en Tucumán a fines de los años 60. Muchas gracias, Florencia. Bueno, Alicia, viendo el libro así en su conjunto, descubrimos, bueno, aspectos desconocidos de hechos históricos conocidos, ¿no? Un poco lo que decía al inicio Matilde. Y la pregunta es, ¿cómo se renueva la historia política con el enfoque de las emociones? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, primero, en nombre de Fausta. Necesito un micrófono. Adelante, perdón. Primero que nada, en nombre de Fausta Cantús y mío, queremos agradecer a nuestra fabulosa dialogante Cristina Sacristán por esta mesa que ha hecho funcionar de maravillas, y también dar gracias al Instituto Mora, que es donde yo he trabajado a lo largo ya de casi 3 décadas, por el espacio que nos ha dado a todas las autoras para trabajar en este libro y para presentarlo hoy en este lugar. Quiero abrirme un poquito a las emociones, ya no tanto al resentimiento, aunque es lo que trabajamos todas, para decir que hay muchas formas de acercarnos a nuestro pasado, muchísimas, y que el lente de las emociones es un camino, una manera. Poco socorrido, como bien decían, hasta hace poco por la historia política, aunque sí lo ha sido ya desde hace algunas décadas en otros países, pero no en México, sí en Argentina, pero sobre todo que lo va a ser cada vez más. Me parece, como a Cristina, que no es posible ya a estas alturas evitar la consideración de las emociones como uno de los motores de la historia. Porque es incuestionable que las personas y las comunidades se identifican entre sí y actúan y se mueven a partir, sí, de ideas, valores, creencias, costumbres, intereses, pero también y de manera muy importante de emociones. Lo que uno siente, lo que un conjunto social siente, funciona, decía yo, como un motor de acciones, en lo que a nosotros nos interesa, de acciones políticas. Pues las emociones forjan comunidades, configuran comportamientos, definen conductas sociales y también políticas. ¿Cómo no considerarlas al tratar de entender el pasado? Si no estudiamos la parte que toca las emociones en el actuar de las personas y las comunidades, perdemos la posibilidad de entender gran parte de sus impulsos y también de sus razones, aun cuando emoción y razón han sido puestas como opuestas. Si obviamos esta consideración, renunciamos a la posibilidad de detectar su participación en acontecimientos y procesos y de valorar su impacto y poder de agencia en términos políticos, porque si bien las emociones se experimentan de manera íntima, ya sea por individuos o por comunidades, cuando se manifiestan en el espacio público, como decían recién, conectan con la acción colectiva. Así ellas participan con enorme frecuencia en la articulación de grupos sociales, provocan acciones colectivas y posicionamientos políticos, y también pueden abrir espacios para la deliberación, para la argumentación política. Y por ese camino pueden entrelazar la afección con la queja, con la denuncia y con la acción social y política, y desde ahí impulsar la reflexión y la propuesta. Las emociones a veces son difíciles de leer, de asir, tratándose de la vida pública. Y lo es así, si lo es así hoy, en el pasado, imagínense el reto que significa intentarlo. Pero a la vez es inobjetable que tienen un papel muy importante en la movilización electoral, en las protestas, en las marchas callejeras, en la cohesión de las organizaciones y en el debate público. No sé cómo nos atrevíamos a estudiar todo eso sin considerar las emociones antes, y miren que lo hicimos muchos años.
Yo exploré, como decía Cristina, el discurso de un periódico, El Socialista, publicado en México a finales del 19, un periódico de las clases trabajadoras, y exploré la manera en que el lenguaje emocional del obrero circulaba de alguna manera a través de esta publicación y cómo sus redactores se servían de él para provocar reacciones entre su audiencia. Busqué en el discurso con el que se llamaba a organizarse y a luchar por una vida mejor, y encontré desde luego ideas, argumentos que apelaban a la justicia, también expresiones en que afloraba un espíritu cristiano de los redactores, pero sobre todo el recurso a una lógica de carácter afectivo. Y voy a leer solo una pequeña cita para que vean de qué tamaño y de qué fuerza es el lenguaje afectivo en un periódico que buscaba organizar a los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida. Y dice el Socialista, 1876, seguimos al combate, combate de todos los días, combate de todas las horas, hoy con el odio y la envidia, mañana con la preocupación, ora con la impaciencia, ora con los erróneos juicios, pero seguimos el camino erguidos, con la fe en la conciencia, con la sinceridad de la palabra, con el amor dentro del pecho. El socialista luchaba por el mejoramiento de condiciones de vida, pero no solo desde las ideas, sino apelaba a esta fuerza interna del amor, que es la única emoción quizá desde la que podía combatirse efectivamente el odio y la envidia, pasiones acompañadas de deseos de hacer el mal o de disfrute cuando éste llegaba. Y como estas, hay una gran cantidad de citas, de expresiones que los redactores de la prensa tomaban del mundo del trabajo y llevaban a sus páginas para hacer reaccionar a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras que se organizaran y dieran la lucha. No era un discurso contra el capital y la lucha de clase ideologizado en ese sentido. Era un discurso increíblemente emocional. Difícil saber qué tan efectivo, pero bueno, fue un periódico que duró muchos años y que tenía muchos lectores, algo a deber. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alicia. Yo creo que aquí vamos ya cerrando. Nada más para terminar, bueno, desde luego agradecer que estén aquí con nosotras. Quisiera señalar que hace poco, con motivo de uno de los últimos libros de Juan Villoro, que se llama No soy un robot, en una entrevista que a él le hacen, dice que las máquinas, pobrecitas ellas, aún no saben sufrir como nosotros. Así que, como todavía tenemos el don de la humanidad, de ser humanos y humanas, pónganse a leer este libro y a sufrir, se los garantizo. Gracias. Gracias.